Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 23 de octubre del año 2023. 50% presencial, 50% a distancia. Voy saludando a quienes están justamente en sus casas. Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Espero que muy bien porque no te veo. Ah, bueno, ya me verás. En una de esas. Vamos a ver si solucionamos el inconveniente, que es uno de varios. Buen día, ya me saludé virtualmente hace un momentito con Mariela, y buen día Miguel y buen día Pablo. Sí, saludo ahora a Mariela de Marco, que también está con nosotros. Buen día, Mariela. Buen día, Emiliano, buen día a los contertulios y buen día a la audiencia. Acá en estudios está Miguel Brechner, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a la gente, buen día a todos. Y del otro lado de la mesa, Pablo Díaz. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, Emiliano, y también feliz día a ti y a todos los compañeros de la radio, que corresponde decirlo, y a toda la gente. Vamos al primer tema de nuestra agenda, el obligado, porque creo que todos estuvimos pendientes de la jornada de ayer del otro lado del río. En Argentina, Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán el 19 de noviembre en el balotaje que definirá quién será el próximo presidente de la nación. Con más del 98% de las mesas escrutadas de la primera vuelta celebrada este domingo, el ministro de Economía está cosechando el 36,68% de los votos, mientras que el libertario 29,98%. Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, quedó en tercer lugar, lejos, con el 23,83%. Y bueno, más atrás, ya sensiblemente abajo, Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, el gobernador de Córdoba, 6,78%, y Miriam Bregman, de la izquierda, con 2,7%. La performance de Massa fue sorpresiva en esta votación de ayer. El ministro del gobierno de Alberto Fernández consiguió un crecimiento de más de 9 puntos con respecto a los resultados que había obtenido su partido en las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del mes de agosto. Anoche, en su discurso, que fue el último de las tres figuras centrales y el más largo, Massa hizo un llamado a la unidad. Le habló a los votantes de los partidos minoritarios, a los desencantados que votaron en blanco o que no fueron a votar, y también a los seguidores de la Unión Cívica Radical que integran la coalición Juntos por el Cambio, pero a los que consideró aliados en el respeto y la defensa de valores fundamentales del país. A todos ellos les dijo que trabajaría para ganarse su confianza en las próximas semanas, y además añadió que para él la grieta se murió. Tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Por su parte, Milei, que había hablado media hora antes, afirmó que se viene la elección más importante en un siglo para la República Argentina y llamó a borrar las diferencias con Juntos por el Cambio para unir fuerzas en la segunda vuelta. Destacó que 2/3 de los ciudadanos votaron por un cambio y definió a la convocatoria a las urnas del 19 de noviembre como un dilema entre kirchnerismo y libertad. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques, y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, la candidata de la coalición macrista, que sufrió una caída en su votación con respecto a las PASO, 5 puntos concretamente, dijo que el buen desempeño de Massa tuvo que ver con el mayor gasto público del gobierno en estas últimas semanas, algo que ha cuestionado reiteradamente. Si bien no se expresó abiertamente a favor de Milei, sí lo hizo a favor de un cambio. Nuestros valores no se venden ni se compran.
no los vamos a negociar. Vamos al cambio siempre que la Argentina necesita, por más que hoy no hayamos ganado las elecciones. Vamos a estar junto a cada argentino en los tiempos difíciles que vienen. Y estamos convencidos que va a haber una comprensión de lo que nosotros hemos planteado para una Argentina con equilibrio, para una Argentina con trabajo, con producción, para una Argentina con seguridad. Seguro que vamos a volver a tener una oportunidad. Tenemos toda la mañana para hablar de las elecciones de Argentina de ayer, me imagino. Bueno, ¿qué dicen? ¿Sorprendidos con el resultado o no? Una ronda rápida. Teresa, tú, la argentina de esta mesa, te escuchamos en primer lugar. Vos sabés que no estoy sorprendida con el resultado, incluso gente con la cual hablé antes que esto, porque uno siempre, con el diario del lunes, pero no, si realmente yo esperaba, primero que Milei no ganara en la primera vuelta, cosa que, estaba segurísima que no iba a ser así, más allá de que por supuesto deseo que no gane, pero me refiero que no era solo una expresión de deseos. Estaba muy segura que todo el aparato se iba a mover, se iba a arreglar como para que eso no sucediera. Pero recordemos, esa era una posibilidad que algunas encuestas manejaban, ¿no? Milei triunfador en primera vuelta. Y no solo no ganó en primera vuelta, sino que quedó segundo, mientras que Massa recuperó de manera notable su votación con respecto a las PASO, ¿no? Claro, lo que pasa que, pensemos en un país donde casi la mitad de la población vive en el 5% del territorio, ¿no? Y en ese lugar, lo que es el AMBA, sin duda alguna, sobre todo, la capital no, dejémosla de lado, pero todo lo que es la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, todo lo demás es densamente habitado, es una importante proporción del electorado y evidentemente movieron totalmente todas las estructuras del partido peronista, que que las tiene y muy buenas, y sus punteros y todo lo demás, y evidentemente salieron a dar la batalla, ¿no? No me cabe ninguna duda de que fue así. A ver, los demás que dicen, sorprendidos o no, Miguel. A ver, Massa estuvo a 3,5% de ganar en primera vuelta. A ver, está bien, saquemos esas cuentas, a ver. O sea, simplemente estaba todo el mundo hablando Milei, y Massa estuvo a 3,5% de ganar en primera vuelta. Pues Milei, al haber sacado menos de 30, hubiera ganado. Quiere decir, simplemente. Claro, si Massa llegaba al 40, con la votación de Milei por debajo de 30, Massa era presidente. Era presidente, simplemente para mostrar algunas cosas. O sea, claramente esta elección tiene un gigantesco perdedor, que es Mauricio Macri. Destruyó a su organización, que todo el mundo la daba por ganadora un año atrás, y hoy estarán contando cómo se matan. Demostró que las divisiones hacen daño siempre, entre Larreta y Bullrich, porque y demostró que la política puede todo. Massa hace un discurso como si fuera un outsider, habla como si nunca hubiera estado en política, y el partido, la gente, el miedo, no sé, hace de que tenga una votación increíble. Y por otro lado, hay que reconocer que las últimas 2 semanas de Milei fueron medias terribles, o sea que el electorado argentino con todo respondió bastante. La gente veía el acto de cierre de Milei y algunos de los dichos de Milei y dijo, esto le está haciendo perder votos, y le hizo perder votos. Mariela, ¿tu primera impresión? Sí, yo coincido. Tengo que decir que primero desde la humildad de quien vive en Uruguay, y yo de Argentina conozco solo lo que se puede ver desde acá, ¿no? Y he ido, pero como turista, no es lo mismo. O sea que todo mi respeto a Teresa, que sí conoce. Dicho esto, a mí me sorprendió hasta que me puse a pensar, en el momento que veo con el celular el resultado me sorprendió, pero después que volví a mi casa y que me puse a mirar los canales y tal, uno dice, es que no podía
digamos, la candidatura de Milei y el ascenso de Milei, que terminó no siendo tal, pero la irrupción de Milei en la política argentina, sobre todo dañó a Juntos por el Cambio, más allá de las cosas que ellos mismos hicieron, como dice Miguel. Pero a la vez era, digamos, el impulso y su freno, diría yo, lo de Milei, ¿no? Es decir, él viene con ese discurso súper agresivo, contra todo, con la motosierra, y creo que la motosierra fue lo que lo hundió al final, ¿no? Porque en un país con un 40% de pobreza, plantear menos Estado es apelar a la torpeza de la gente, o sea, la gente no se va a amputar un pie, y la gente que está en esa situación de pobreza le resulta mucho más difícil comprender qué tiene que ver el modelo kirchnerista, peronista con su situación, que comprender que la motosierra lo perjudica, porque la motosierra significa menos escuela para sus hijos, menos salud para ellos, menos cuidado para los viejos, o sea, el Estado. Cuando hay unos niveles de pobreza tan altos, hace falta Estado. Y Milei decía, menos Estado. Creo que la gente entendió eso, y además de que debe haber operado, como dice Teresa, ahí está la parte que yo no conozco tanto, el formidable aparato peronista, ¿verdad? Mira, en línea con lo que tú señalabas. Y el candidato, yo creo que Massa verdaderamente es un gran candidato, tiene un oficio político que Milei no tiene. El discurso de anoche de los dos fue de verdad una abismal diferencia, además de esa habilidad de decir todo empieza el 10 de diciembre cuando yo llegué, como si él no fuera ministro del gobierno, pero justamente bueno, es que él ha insistido mucho en que él es el ministro de Economía del gobierno, pero que no estuvo desde el principio, que llegó hace poco, que aceptó tomar la responsabilidad de ese fierro caliente justamente para contribuir a arreglar la situación. Él ha logrado, por lo visto ha logrado que ese posicionamiento sea aceptado, ¿no? El posicionamiento de quien se aceptó, digamos, tomar el riesgo y trabajar para mejorar la economía argentina, no vinculándose con el kirchnerismo, por ejemplo, marcando distancia, no mencionando siquiera las principales figuras de ese sector, etcétera, ¿no? Los escondieron, pero estaba Máximo en el búnker de la campaña. Pero no en la campaña jugando un papel protagónico, ¿no? Sigamos, a ver, en línea un poco con lo que decía recién Mariela, dice Guillermo, muchos argentinos se asustaron por la conducta y los planteos de Milei y la falta de certezas que representaba, exceso de incertidumbre y de extravagancia, se entiende eso, se entiende el pánico. Pablo. A ver, yo creo que todos esperábamos un resultado de segunda vuelta Milei-Massa. Creo que todos lo pensábamos eso. Creo que no había nadie que podía sospechar o alguien podía pronosticar que Bullrich llegara a la segunda vuelta. Creo que eso podemos ser, es unánime. Nadie pensaba esta votación de Massa. Ahora, sí, mira, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que recupera Massa con respecto a agosto. Y ¿no? Massa le saca votos a Bullrich. Le saca votos. Le saca votos a Bullrich porque vos fíjate que aumentó un 5% la votación con respecto a las PASO, pero Massa aumenta 9 puntos. Y esos 9 puntos que Massa aumenta salen directamente de Bullrich. Como decía recién Miguel, lo que fue la destrucción de Juntos por el Cambio, ¿cómo Juntos por el Cambio? No. Sí, ¿cómo Juntos por el Cambio se cae todo ese movimiento? Se está cayendo a pedazos, y lo que va a pasar ahora con esta semana, si llegan a haber apoyos o no de los diferentes sectores a las diferentes candidaturas, va a ser el acabó de esa coalición. Juntos por el Cambio no pudo digerir bien la interna. Lo que fue la reta con Bullrich, esa enemistad que se generó entre los dos, hizo que la gente que votó a la reta terminó votando alguna parte a Massa. Y aparte de otra realidad también, otra cosa que otra parte, según destacaba más temprano Fernando Gutiérrez, otra parte de esos votantes probablemente acompañaron a Schiaretti, ¿no? También, que Schiaretti aumenta un poco. Ahora, también hay lo otro que se vio es la gente, Milei, más allá que era, en un principio era un loco simpático que estaba ahí, que hacía cositas raras, la gente cuando lo vio con chances reales de ser presidente,
La campaña del miedo que hizo Massa, que hay que ser realista, una campaña del miedo de no animarse a tirar a desconocido. Bueno, la gente prefirió malo conocido que bueno por conocer. Y eso fue una realidad. La gente no se animó en Argentina, le dio miedo porque en un momento Milei no daba certeza, no daba seguridad. En porcentajes, recordemos, Milei prácticamente obtiene la misma votación que en agosto, ¿no? No sube, no mejora. Un poco más porque votó un poquito más. Un poco más porque votó un poquito más de gente, me parece. Está bien, hizo 5% más. Se aumentó 5%, él aumenta prácticamente los votos. Sí, en votos sí, tuvo algo más de apoyo, pero digo, en porcentajes. No, en porcentaje no. En porcentajes del electorado, ¿no? No, en porcentaje no. Y hay una realidad. Massa, como producto, era un gran producto. Él, Massa, candidato solo. Él logró desdoblarse del gobierno. Dejó escondida a Cristina Kirchner, escondió a Máximo Kirchner, escondió a todos los kirchneristas que estaban a la vuelta, los escondió. Y hoy en día Milei está queriendo instaurar de vuelta la discusión de kirchnerismo o el cambio, y en realidad el candidato que él lo pone como kirchnerismo, él termina diciendo que él es kirchnerista. Cuando dice se acabó la grieta, ese mensaje, se acabó la grieta, ¿qué significa eso? Yo no soy más lo que estaba antes. Yo no soy lo que formaban la grieta. La grieta son los otros. Entonces digo, Milei va a tratar de desmentir eso, ¿no? Por Milei supuesto. va a tratar de machacar en que Massa es kirchnerismo, pero el posicionamiento de Massa es el otro que tú decís, ¿no? Y se ha encargado, más allá de estar hoy en día de ser ministro de Economía, se ha encargado Massa en todos estos últimos 5 o 6 meses de decir, no lo dice explícitamente, pero de mostrarse, yo no soy kirchnerismo. Se encarga de repetirlo continuamente. Y llama a un gobierno de unidad nacional, por ejemplo, ¿no? Seguimos. Los radicales van a... Sí, van a juntarse. el llamado de la unidad nacional claramente, sobre todo, se dirige a los radicales, ¿no? Sí. Claro. Por supuesto, a Chiarotti, ¿no? También, digo, obviamente, pero sobre todo se dirige a los radicales, ¿no? Él está planteando esa unidad nacional y está planteándose también gente que ya lo debe haber votado de Juntos por el Cambio que no votó a Bullrich, pero yo creo que va por ahí. Y yo creo que además cuando él plantea la campaña del miedo a Milei, tiene razón, tiene toda la razón del mundo, digo, es decir, Milei es nazi, digo, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leer el programa de Milei, pero Milei dice cosas tales como que los padres no tienen obligación de alimentar a los hijos si no tienen dinero, que no los alimenten y que si los niños tienen hambre, capaz que algunos que son agraciados los van a adoptar familias y los que tienen problemas, y bueno, que se mueran. Entonces digo, dice eso el programa, miren que no estoy exagerando. Entonces, es más, algunas de las candidatas y candidatos dijeron, si nos leen todo van a tener más miedo. Incluso en un reconocimiento en algunos debates. Entonces, digo, realmente lo de Milei es terrible, terrible. Bueno, fíjense quién lo estaba acompañando, el hijo de Bolsonaro. Digo, la calaña. Tú estás aludiendo a que anoche en el búnker, en el cuartel general de Milei, llegó una delegación desde Brasil encabezada por uno de los hijos de Jair Bolsonaro. Incluso había versiones de que el asesor de Bolsonaro, que había asesorado a Bolsonaro para que planteara que había habido fraude y toda la sonada que hubo después en Brasilia, estaba ahí. Había temores de una declaración de ese tipo. Después, por suerte, no se concretó. Pero digo, son gente... Todos me conocen y todas me conocen, tienen muy claro que nada más lejos de mí que estar a favor del kirchnerismo, del peronismo y de todo lo demás, no. Pero realmente, digo, no. Evidentemente, Massa además ha adquirido una estatura, ustedes lo vieron en los debates, ¿no? Una estatura de estadista, de tipo calmo, de plantear distintas cosas. Y bueno, lo de anoche se acabó la grieta y todo lo demás es eso, es decir, bueno, está acá el tipo que puede salvar, y además es lo que hay valor. O sea, yo creo que, problema, ¿no? O sea, Massa hizo todo bien. Todo. Sin lugar a duda. No, hizo todo bien entre comillas, y le funcionó. No, está bien. Podía haber hecho todo bien y que la gente no se lo creyera. Logró que la gente lo creyera. Perdón, insisto, discúlpame Miguel, y dale, enseguida tranquila, Teresa. Cuando yo arranqué reivindicando el aparato. Pero podría haber hecho todo bien
Pero si no tenés el aparato detrás... Pero el kirchnerismo tiene aparato, el peronismo tiene aparatos para apoyar a Massa, para apoyar a Menem, para apoyar a ¿cómo se llama? A Kirchner, para lo que fuera. Tiene aparato. Querido, es catch-all. Cuando en la teoría, en la ciencia política, el mayor ejemplo de partido catch-all en el mundo es el peronismo. No hay ninguna duda. Pero lo que yo digo es, Massa hizo todo bien. Obviamente tuvo aparato, sin aparato no se puede ganar. Hizo muy bien también en cómo le pegó a Milei y cómo se le acercó y cómo le pegó ese jueguito que tuvo antes. Por otro lado, Milei hizo todo mal en las últimas semanas porque ese combate a Bullrich, o sea, desgastó, entre ellos se mataron. No pensó en el día después. ¿Qué? No pensó en el día después, correcto. Massa hizo una campaña también pensando en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Massa se encargó lo pensó muy bien. Eso te puede salir bien como te puede salir mal. Le salió espectacular. Ahora, Milei derrumbó, destruyó demasiados puentes con Bullrich. Digo, pensar que ahora él llama a la unidad, ayer dijo se acabaron los insultos, la pelea. Pero hasta hace 2 meses hasta hace una semana estuvieron andando con un caño. Pero es difícil. Es muy difícil. ¿Qué? ¿Asesina? Sí. Claro, lo que pasa es que... Pero además, interesantísimo, como dice Milei, que él va a ser tabula rasa, aludiendo, para mí, que lo estaba escuchando, a que el ofendido era él. O sea, él, como buen narcisista, nunca se hace cargo de lo suyo. Y creo que eso agotó a una parte grande del electorado a la que él tenía que seducir. Y no se dio cuenta que con ese discurso agresivo, misógino, porque tiene cosas misóginas muy fuertes, no seduce. Por ejemplo, él tiene un problema grande para llegarle a las mujeres argentinas. Y si las mujeres, que son la mitad del electorado, tanto allá como acá, no se gana una elección. Eso es una cosa tan elemental, pero por eso yo digo, a mí me parece que Massa lo mató a oficio, también a aparato, pero básicamente a oficio. No solo fue que Milei no pensó en el día después, no pensó en su electorado. Él cree que el electorado es como la gente que lo rodea a él. Y ese es un error tremendo. Él no conecta con la gente a la que no le fascina el discurso libertariano o libertario que él profesa como una religión. Y la verdad es que la mayoría de la gente no engancha en eso. Además de las locuras, ¿no? De decir, bueno, y además otra cosa que me parece más importante. Milei tampoco tiene solución para los problemas argentinos. Y ahí sí yo puedo aceptar que más vale conocido, pero lo que pasa es que Milei no es el bueno por conocer. Milei es un tipo que habla un montón, pero no convence a la gente de que tiene solución. Sí, Milei es un buen representante de la bronca, ¿no? De la bronca, del fastidio. Sí, pero hay mucha pero gente no de la con construcción. Bronca de lo que él plantea también, ¿entendés? Porque esa cosa de que me vas a dejar a mis hijos sin escuela es una cosa muy grave de decir. Decir, la idea de que el Estado es prescindible y que la gente está mejor sin Estado es una idea que solo pueden sostener un grupito que cree no precisar del Estado. Al final todos vamos a precisar del Estado, pero hay un grupito que le va bien, que piensa que es sin Estado. Pero eso no es lo que le pasa a la mayoría de los argentinos. Pero ¿cuánta gente que votó a Milei realmente? Con un 40% de pobreza, vos te imaginate. Pero ¿cuánta gente que vota a Milei y que votó a Milei en la interna? A ver, Pablo tiene acá una pregunta, ¿cuál era? ¿Cuánta gente que votó a Milei en las PASO y lo votó a Milei ahora realmente está de acuerdo con esa idea de libertario como tiene él? ¿Y cuánta gente lo votó simplemente porque era el más opuesto al gobierno? Porque cuando uno a veces miraba algunas notas que le hacían a determinada gente en determinados lugares que estaban votando a Milei, ¿lo votaban porque estaban de acuerdo con sus ideas políticas, económicas realmente? ¿O simplemente porque encarnaba ese odio que existía en Argentina, ese rechazo hacia el kirchnerismo?
En la Argentina, esta votación hubo mucho de voto en contra de más que a favor. Por lo que vos decís, por la bronca. Claro. Por la bronca. Claro. Encarnó la bronca. Hubo mucho más votación en contra de que a favor de. Lo que pasa que él. Perdón, Mariela, sí, te interrumpí. No. Digo que era una estrategia, digamos, que era fallida desde el vamos, porque del otro lado no estaba Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. O sea, para la gente estaba Massa, con otro discurso conciliador, y diría otra cosa, más allá de que sea todo mentira, ¿no? Y de que sea poco creíble que el ministro de este gobierno tenga soluciones para la Argentina. Massa logró vender esperanza y Milei no. Es decir, Milei se queda en la cosa la bronca, el odio, descalificar a todos. Unos son ensobrados, los otros son corruptos al máximo, que dicho sea de paso, Juntos por el Cambio también hablaba de la corrupción y con razón, ¿verdad? Pero Massa logró despertar esperanza. Y en un país que está quebrado, que solo ellos no se dan cuenta que están quebrados, me parece que lo de Massa resultó más convincente. Verdad, viene una segunda vuelta, Milei va a seguir hablando contra el kirchnerismo, Massa va a seguir tomando distancia de eso. Es como que yo lo noto a Milei gritando solo, y del otro lado un tipo que no le va a contar. Lo que pasa es que Milei creyó que era exponencial la bronca y que él podía seguir haciendo más bronca, más discursos, más agresivo la adquiría. Y la bronca tiene un tope en general. Entonces ahora cambió el discurso diciendo tabla rasa y todo eso, tabla rasa y todas esas cosas, pero yo creo tabla rasa, pero creo que él se equivocó pensando que es infinita la bronca y que él sigue juntando votos, y la gente en algún momento hay un público que no es solo el griterío, sino es racional también. No supo leer los cambios que se fueron dando durante los últimos 6 meses, porque cuando surge Massa era el candidato del gobierno, el primer día, el primer mes. Lo que Milei no supo fue leer esa mutación de Massa y no supo leerlo de la gente. Hace eso veía una nota que hablaban de una encuesta que en Argentina hace 2 meses, la gente decía que sería lo peor que pasara, que si ganaba, quién fue el peor presidente. El 50% decía que ganara Massa y el 30% Milei. Hace un mes los números eran 40-40. Es decir, Milei, con su discurso, que no mutó, que no se supo adaptar al cambio, fue generando temor en la gente. Él no se supo adaptar, él no supo leer, como si fuera un técnico de fútbol que iba perdiendo una serie, no hizo el cambio. Bueno, él no supo cambiar. También hay otra cosa, que el hecho que las encuestas daban cualquier cosa hace más difícil guiarte. Si las encuestas son confiables, vos vas viendo cómo cambia algunas cosas de las que haces. Pero hay herramientas que podía haber usado el poco. No hay, no hay ninguna duda que vos tenés que. Uno de los temas es que si los candidatos no escuchan, claro, entonces el instinto le puede salir todo bien o todo mal. No. Pero además a mí me parece que hay una cosa que también hay que tener en cuenta, y es que en realidad ese techo que ustedes hablan, al cual llegó Milei con un discurso cuyo único contenido en definitiva es el enojo, ¿no? También, para la gente un poco más pensante, tiene otros problemas. Hay planteos de Milei que implican, no sé, un apoyo de las Fuerzas Armadas, porque con el Parlamento jamás lo podría hacer, es decir, implican golpe de Estado, por decirlo claramente, ¿no? Entonces, y ahí es que Massa se planta y dice, como dijo anoche, voy a ser un presidente que honra nuestra Constitución y nuestra bandera, además, ¿no? Puso el énfasis en la nación. Obviamente, ¿no? Obviamente, porque el tipo, cuando dice voy a disolver el Banco Central, ¿con qué votos? Claro. Después, a propósito del... ¿Y además para qué? O sea, por eso digo, salvo que suba y haga golpe de Estado, claro, ¿con qué votos? Pero entonces, además hay un montón de cosas que no cuajan de ninguna manera, salvo que el tipo pensara, subo y después disuelvo las cámaras y gobierno yo solo. Es decir, a mí esas cosas también, mucha gente que leyó un poco más atrás de esto y también se preocupó desde ese lado, ¿no? Este tipo sube y ¿qué? Se acaba la democracia, porque,
para algunas y algunos la lectura de se acabó la democracia es a partir de que, bueno, no hay más escuelas públicas, no hay más esto, no hay más lo otro. Eso también, en mi concepción, es parte de la democracia. Pero más allá de eso, que puede ser una discusión ideológica, ¿cómo hacer para cerrar un banco central sin votos? La única forma es un golpe de Estado. A propósito de posicionamiento y a propósito de cómo se para cada uno de los candidatos, ahora ya con vistas a la segunda vuelta, Oscar hace notar algo que, sí, creo que no pasó desapercibido para nadie, la centralidad que le dio Massa a la familia anoche, ¿no? Cuando llegó el momento de rematar su discurso al final, por supuesto que seguía sin haber en el escenario ninguna referencia al Partido Justicialista, ni mucho menos al kirchnerismo. No había con él dirigentes políticos partidarios. Lo que hizo fue convocar a su candidato a vice y a las familias de ambos, ¿no? Y el escenario se terminó llenando de esa forma, con las esposas de los dos candidatos a la presidencia y vicepresidencia y con los hijos. Entonces, dice Oscar, bueno, fue para matar a Milei, que no tiene padres, hijos, ni esposa, etcétera. Esa es una lectura, pero la otra es lo que el propio Massa enfatizó. Voy a ser padre de familia, voy a comportarme como un padre de familia. Sí, eso es lo que siempre se muestra en toda la política internacional, ¿no? Claro, pero lo explicitó. Podría decirse que hasta demasiado, y no sé si eso funciona o no funciona, pero redondeó de esa manera la forma como él piensa gobernar, ¿no? Claro, internacionalmente siempre, cuando uno mira las elecciones, los resultados de otros países, siempre pasa eso, que aparece el candidato o él con la familia, con la esposa, con los hijos, bueno, en el caso de Biden, los nietos. Digo, siempre pasa eso. Los bisnietos. Claro. Pero digo, siempre muestra eso. En Argentina últimamente lo que estaba pasando siempre se mostraba el equipo, el grupo. Siempre saltaban todos atrás. Y esta es la primera vez, si uno se pone a mirar en las últimas elecciones, que el candidato no aparece con toda la tropa atrás. Claro, pero además, ¿sí? Del otro lado tenés a Milei, que padres tiene, sí, no tiene esposa ni hijos. Sí, los padres estaban ayer con él incluso. Además de que no tiene familia propia, digámosle, tiene ese vínculo raro con la hermana, a quien le dice él y todo el equipo le dice la jefa, y que parece el poder detrás del trono, además una cosa un poco rara, difícil de manejar respecto a la institucionalidad, ¿no? Es decir, ¿dónde la ponés? Después va a seguir siendo la jefa. Pero además que es un tipo que ha dicho públicamente que habla con su perro muerto a través de una medium. O sea, que su familia son sus perros muertos. O sea, es muy raro, es muy chocante, es muy ajeno a lo que es la sociedad argentina, bueno, la nuestra también, es decir, el tipo es raro y exhibe la rareza, y de nuevo, como si la rareza fuera atractiva para la mayoría de los argentinos, y la rareza sola se la festejan los 4, 5 o 10 que lo rodean, y él no se da cuenta de eso. Entonces, por eso yo destacaba lo del oficio de Massa. Massa es un hombre que conecta con el sentir de la gente de un modo intuitivo. Me parece que quedó muy claro en la campaña eso. Incluso quedó claro cuando acepta el ministerio y cuando acepta la candidatura. Es decir, ayer decían unos analistas, el único que creía en Massa era Massa. Pero el tema es que él creía, y lo de ayer dice que tenía razón. Claro, veremos dentro de un mes, ¿no?, qué pasa. Porque la doble condición de candidato y ministro de Economía implica unos riesgos gigantes. Ahora mismo, más allá del posicionamiento que hemos ido anotando, que él logró construir y que por lo visto le funcionó, ahora mismo, además de tus estrategias de campaña, tiene que conseguir que la economía no se le desbarajuste, ¿no? El dólar blue está igual que... No, Emiliano, porque con el dólar a 1.000 son las 10 y tuvo el resultado que tuvo ayer, quiere decir que la economía está pasando por un lado y las opciones electorales de la gente por otro. Está bien, o sea, acá él los está sosteniendo a puro discurso, ilusión y esperanza, y le está funcionando. ¿Qué más puede pasar del dólar a 1.000 pesos? O sea, a 1.200, pero va a seguir en la misma línea, y eso de alguna manera igual no va a cambiar mucho. Yo ya lo veo ganadora más, pero un caso único yo a pura intuición. Que el dólar, que yo decía que porque me da la impresión que Milei no tiene nada para ofrecer en ese panorama. Ese es el tema. Las ideas de Milei asustaron a la gente, y de eso él no va a volver.
no puede volver, porque no tiene nada más para ofrecer. Que no, que simplemente yo iba a decir dos comentarios, que el dólar blue estaba igual o un poquito más bajo que como cerró el fin de semana. Ahora, con los números de con la los apertura. Números de la apertura ahora, y que seguramente 2024 va a ser un año de mucha gente uruguaya viajando a Buenos Aires y Argentina. Igual, como la otra vez decíamos, es un caso único en el mundo. Yo no soy politólogo, no soy un estudioso de este tema. Ahora, que en un ministro de Economía de un país con 140% de inflación, 40% de pobreza, con todos los corrupción. Corrupción, en Loma de Zamora, donde salió este muchacho Insaurralde, que era el del yate, ganó su delfín político con 51% de los votos. El lugar donde el intendente mostró a todo el mundo que se había llevado plata porque directamente pasó eso. Fue lo que, donde se mostró eso, ganó su delfín. Es decir, lo de Argentina, si uno lo agarra a una persona de estudio en el mundo, es increíble, porque son datos... Como tantas otras veces, ¿no? Por supuesto. Como tantas otras veces. Lo último, Teresa, y cerramos por hoy. Ustedes recuerdan el viejo chiste, digo, que yo lo puedo decir porque soy argentina, ¿no? Ustedes no, porque me enojaría, pero cuando Dios crea al mundo, San Pedro le dice: Señor, no ha sido justo. Hay un país al cual le diste todo, todas las riquezas naturales, los mejores climas, una variedad impresionante. Es un país, ¿no? Ha sido totalmente injusto. Y el Señor le contesta: sí, pero le puse a los argentinos. Sí. Evidentemente, la República Argentina y su campaña rumbo a la segunda vuelta será en otras tertulias, será en otros espacios del programa en estos días. Ahora cambiamos de tema después de la pausa.